a la abogada especialista en Derecho Electoral, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida a Sin Censura. Toño, buenos días, amigos de Sin Censura. ¿Cómo amanecieron? Bueno, después de esta mañanera creo que todos un poco movidos, ¿no? Ahora sí que el informe de ayer y la mañanera de hoy pues fueron bastante sacudidoras, sobre todo para doña Anabel Hernández, que quiere tener toda la autoridad moral para decir que el presidente es igual que todos aquellos monstruos del pasado que generaron estas masacres en contra de estudiantes, en contra de activistas, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, y que transformaban los elementos de la realidad a modo para dar una verdad que pudieran ellos manejar y decir que los culpables eran los indígenas, como los de Aguas Blancas, por ejemplo, o que los muchachos eran rijosos y por eso pues se buscaron lo que les pasaba. Entonces, creo que es muy lamentable ver cómo este exceso de, pues no sé cómo llamarle, pero de creer que ella es la única que sabe sobre el tema de violencia, de narcotráfico, pues además de soberbia, me parece pues una forma muy básica de decir que pues, o de demostrar que sí se ha equivocado, pero no lo acepta. Yo creo que el presidente ha hecho, de verdad, no lo exculpo, no le pongo brillitos y no creo que sea necesario, pero ha hecho cuanto está a su alcance y las fuerzas castrenses han dado cuanto está a su alcance con esta administración. Nada más hay que recordar, Toño, el presidente rompió con la tradición de que fueran ellos mismos dentro de las Fuerzas Armadas los que sugirieran al que iba a ser el comandante de todas las fuerzas dentro del ejército, es decir, quién iba a ser el secretario. Ellos se proponían, pues claro, porque sabían que de esa manera iban a tener cobertura de todos los actos que no podían ser catalogados como buenos. ¿Qué hace el presidente? Busca justamente de los miembros que no tenían pues ni una hoja de servicio con manchas, ni tenían un pasado contaminado con hechos de corrupción, y por eso es que tenemos hoy a un secretario, un general secretario, a Luis Crescencio Sandoval, a un almirante de tan alta valía, y ellos han hecho cuanto ha estado a su alcance, no dan más porque no hay más. Esto es una parte que tenemos que entender, Toño, y creo que es necesario que la soberbia deje de ser el elemento con el que tratan de calificar de malo el trabajo que ha estado haciendo, pues obviamente todo el grupo interdisciplinario, la COBAG, el subsecretario Encinas y por ende el presidente y las Fuerzas Armadas. Es lo que hay, no porque quieran ocultarlo, sino porque es lo que dejaron. Hay que entenderlo de esa manera. Si todo lo destruyeron, si todo lo fueron fabricando para dar un carpetazo, si eliminaron fuentes de información, ¿qué quieren que haya? Hay lo que hay y se está informando, y me parece que es un paso adelante para entender por dónde va la cosa. Ahora, también, ojo, o sea, ¿cómo puede ser posible que haya un amparo que le impida, por ejemplo, a Israel, bueno, extraditar al gran torturador que vimos en pantalla, pero también que Alejandro Encinas mencione su nombre? Esto es verdaderamente ya lamentable, Toño. Es increíble hasta dónde está llegando el Poder Judicial en cubrir a todas estas personas, en evitar que la justicia se haga, en pretender que pues la culpa la lleve el presidente y no quienes hace 9 años fueron responsables de toda la fabricación de esta verdad alternativa que ellos llamaron verdad histórica. Entonces, Toño, creo que es una mañana pues complicada por este tema, pero pues yo quitaría del pendiente ahí, del rengloncito de pendientes, los argumentos de una escritora que sí, en su momento, fíjate cómo estábamos de mal, Toño, que creíamos que las paladinas de la verdad eran estas dos personas que hoy pues se salazan y se contentan con decir que el presidente es igual
que aquellos nefastos genocidas que durante años cometieron cualquier clase de barbaridades en contra del pueblo al que juran que van a proteger a través de la Constitución y las leyes. Entonces, pues sí, una mañana complicada, pero pues en términos de lo que ellas han dicho y no de la verdad que está buscándose para poder ser ahora sí que el elemento que nos lleve como país a obtener la justicia que los padres de Ayotzinapa y de muchas personas desaparecidas en todos estos sexenios previos están buscando. Entonces, pues, ¿cómo ves, Toño? Yo lo que creo, querida Laura, es que es el ego lo que nos llega a destruir muchas veces, ¿no? Ayer el presidente López Obrador mencionaba ayer o el lunes, su cercanía al gran Julio Scherer, gran periodista que, híjole, yo hasta llegué a estudiar en la carrera y le ofrezco disculpas a este grupo de 25 señores de la tercera edad que me mandaron un muy atento mensaje en las redes sociales y que me piden que ya no diga que soy periodista, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Lo estudiamos, lo admiramos, lo quisimos incluso, lo tuvimos en el corazón, Laura, querido público consentidor, a Julio Scherer, pero pues tampoco, ¿no? Era un ser humano, ¿no? Que tenía sus buenas y sus malas, sus grandes y sus caídas, y etcétera, ¿no? Ayer el presidente López Obrador dijo incluso, o ayer o antier, que era como su hermano, que en la intimidad le decía eso, tú eres como mi hermano, y que lo veía como un maestro, y etcétera, y que la única diferencia que tenía con el gran Julio Scherer era su concepción sobre el periodismo. Porque para Julio Scherer el periodismo era únicamente de denuncia, de información y de denuncia, y no es así, ¿no? Si uno se va a la definición, pues vamos, más básica del periodismo es simple y sencillamente informar, proporcionar información mediante cualquier tipo de estratagema, ¿no? Eso es el periodismo. O sea, sí, objetivamente eso es y se acabó. Pero se ha planteado una y otra vez cómo es que el periodismo militante es el único que ha tenido un papel de agente de cambio en el mundo, en nuestras sociedades. Y cómo es que como periodistas tenemos también que buscar en nuestros lectores, radioescuchas, televidentes, usuarios de redes sociales, generar un espíritu crítico para establecer sociedades muchísimo más democráticas. Yo le quiero decir al público consentidor de Sin Censura que no hay escuela de función pública en la que no se estudie el caso de los países escandinavos, países que hoy tienen un alto desarrollo, Dinamarca, Suecia, Noruega, altos niveles de desarrollo, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a una dura crisis, a mucha corrupción. ¿Cómo enfrentaron? Este es el caso que se estudia en las escuelas de función pública. ¿Cómo se enfrentaron a esa corrupción, a esa crisis? Abriéndose absolutamente a los medios de comunicación, haciendo a la prensa verdaderamente libre. Y esa prensa libre fue lo que provocó que pudieran tener sociedades mucho más democráticas y avanzadas, que es lo que se le tira, ¿no? Un periodismo libre en el que el periodista no puede decir, que yo solamente soy de denuncia. Creo que es el caso de Anabel Hernández, concuerdo contigo absolutamente, Laura. En mi opinión, sigue siendo una gran periodista, una gran escritora, pero que su ego está destruyendo, absolutamente. Su ego, su idea sobre sí misma es muchísimo más que ella en estos momentos. Esa es la realidad de Anabel Hernández, es entender a eso, ¿no? De yo tengo que estar en contra de todos los gobernantes porque soy Anabel Hernández. Y yo nada más voy a salir ahí con Carmen Aristegui. Mire, a mí me pasó una circunstancia muy desagradable con Anabel Hernández. Cuando nuestro queridísimo Vicente Serrano estuvo enfermo de COVID, teníamos pactada una entrevista con Anabel Hernández y cuando se enteró que yo iba a hacer la entrevista, le dijo a nuestra querida Ceci que pues mejor no, que ella nomás con Vicente o nada, ¿no? Porque viven bajo estos egos, ¿no? Muy desagradables, que destruyen las personalidades y que destruyen las carreras. Tenga razón o no tenga razón Anabel Hernández, lo único que está exhibiendo aquí, o sea, no estoy cuestionando siquiera si tiene razón o no, Lo único que está exhibiendo aquí es que la que quiere ser protagonista de todo esto es Anabel Hernández y no lo que verdaderamente cuenta, que es resolver el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. No es necesario de ninguna forma
que nosotros participemos como personajes de ese caso. Todo lo contrario, tenemos que seguirlo investigando, denunciando, exhibiendo, y si se necesita cuestionar alguna autoridad, pues va. Pero a mí me parece que esto va sobre esa línea, ¿no? La línea muy fácil de me voy a oponer a todo y ya ahora estoy en contra del presidente López Obrador y estoy en contra de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues eso va con cuestiones meramente pues de ego, ¿no? De quererse en las alturas. Y Anabel Hernández, por gran periodista que sea, por gran escritora que sea, va al baño como usted y yo, corre sangre por sus venas. Es un ser humano común y corriente, ¿no? Así de sencillo. Si quieras agregar algo, Laura, para ir al siguiente tema.